Muchísimas gracias, estamos en Fútbol Picante y le hemos preparado un programa bastante entretenido, con mucho contenido y con mucha polémica. Lo más picante de este 2018, y la verdad es que hubo Mundial, hubo Libertadores, fútbol en México, por supuesto, los dos torneos, hubo muchísimas cosas. Gracias por acompañarnos, que esté pasando usted unas felices fiestas. John Sutcliffe, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy bien, Ángel, un abrazo. Yo creo que en este 2018 me quedo con un país que hace un par de años no conocía, que le agarré mucho cariño, mucha organización, mucha disciplina. A veces aparentan las cosas ser muy diferentes y creo que fue Rusia. Yo creo que Rusia hizo una gran Copa Confederación, es un mejor mundial. Creo que el que visitó Moscú, más allá de todo lo que hay de arte, de cultura, de historia, yo creo que los rusos, muy orgullosos, se sacaron un 11 organizando su Copa del Mundo. Sí, fue un muy buen mundial. ¿Qué pasó, Toñito? ¿Cómo estás? Bien, feliz de estar con ustedes. Saludos para todos. Me encanta la agenda del día de hoy para hablar en Fútbol Picante. Este tema del mundial, John, de verdad que pasan los meses, sigue siendo apasionante hablar de eso. Andrés, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Bien, ¿qué tal, Ángel? Un saludo para vos, un abrazo para todos. Coincido y continúo con lo que decía John. Ha sido una grata sorpresa para todos los que tuvimos la suerte de conocer al hincha ruso, a la gente que estaba orgullosa de mostrar su ciudad, su país, su organización, y creo que todos pudimos disfrutar de una verdadera Copa del Mundo en medio de, más allá de las cuestiones que llevábamos como dudas en la previa, donde simplemente nos dedicamos a hablar de fútbol y aprender mucho de una cultura y de un país que se sintió muy orgulloso de abrir las puertas y de mostrarse al mundo, y creo que esa es una de las cositas más importantes que nos quedan de la Copa del Mundo. Cierto orden, a mí me tocó días después de ver en Rusia todo organizado, todo limpio, que cuida a la gente, es decir, nadie tira la basura a la calle, no porque les vayan a hacer algo, por una cultura, por una educación. Y recuerdo estar por la Condesa, ya había un mercado sobre ruedas como 2, 3 días después, y como que de repente dices, pues un poquito de disciplina, un poquito del que hace algo mal lo arrestan, el que tiene consecuencias. Recuerdo una de nuestras guías en San Petersburgo se estacionó en un centro comercial, no se dio cuenta y rozó un coche, y a los 6 meses le habían quitado la licencia, le dijeron o 15 días de cárcel o 6 meses sin licencia, y se quedó 6 meses sin licencia por darle un rozón en un supermercado, un coche que ni cuenta se había dado. De repente dices, pues no nos caería mal en nuestros países un poquito de eso, ¿no? Escuchaba ahorita... Bueno, a veces se les va un poquito la mano también, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Sí, a veces, pero a ver, 6 meses sin licencia por un raspón, a veces exageran. A veces exageran. Pero a nosotros creo que de vez en cuando nos haría bien un poquito de 2, 3 piquetitos, ¿no? Sí, así totalmente de acuerdo. Me quedo con lo que decía también Andrés, una grata sorpresa lo que hizo Rusia. Y les pregunto, quitando la palabra grata, ¿fue sorpresa, y arranco contigo, Toño, fue sorpresa que Francia levantara el título de campeón del mundo? No lo creo, Ángel. Lo que fue una sorpresa mayúscula para mí, la más grande de ese mundial, es que Alemania no pasara de ese grupo con México, con Suecia y con la República de Corea. Pero para nada lo de Francia, y menos a la luz de los meses, por el talento que conjugó esa selección. A mí lo que me queda de la forma de juego del equipo francés es que apenas en un par de partidos, literalmente en 2 de los 7 que jugaron para ser campeones, tuvieron mayor posesión de balón que el rival, solamente en 2 partidos, y eso te habla de la tendencia del fútbol con lo que puedes ganar en este año que está por venir, 2019, como teniendo un plan de juego bastante claro y a los jugadores indicados puede ser campeón del mundo. Una selección que además, así solamente con 2 partidos, insisto, teniendo más veces o más tiempo el balón que sus rivales, solamente fue perdiendo 9 minutos en el Mundial contra la selección de Argentina, que terminó destrozando cuando quiso. Y yo te pregunto, Andrés, ¿de qué te acuerdas o de qué te vas a acordar de esta selección francesa mientras vemos el camino al título? Te vas a acordar de Kanté, te vas a acordar de los centrales, de Varane, que tuvo un muy buen mundial, de Lloris, el portero. Te vas a acordar de quién te gusta, de qué te acordarías de ese buen fútbol colectivo, de Mbappé, de Dembélé, de quién te acordarías. Te voy a sorprender. A ver. Te voy a sorprender. Lo primero que me acuerdo es de Pavard, por el golazo que le mete a la selección argentina, que termina marcando aquel partido. Uno de los mejores goles, sin lugar a dudas, de la Copa del Mundo. Y creo que el primer recuerdo que me va a venir de Francia siempre es ese gol de Pavard. Después me quedo con Mbappé. Creo que ver un chico de 19 años, al quien le reconocemos el talento por mucho tiempo y estamos esperando que sea el futuro de las grandes estrellas de la Copa del Mundo y del fútbol, del escenario del fútbol mundial,
que se presente en este escenario y que a los 19 años sea capaz de mostrar el fútbol que ha mostrado, la capacidad que ha mostrado, el liderazgo que ha mostrado, el ser un factor tan decisivo como ha sido a los 19 años, me parece que estamos no solamente ante un jugador brillante, sino ante una genialidad de nuestro deporte. Entonces creo que Mbappé representa que Francia acaba de conseguir un título del mundo, pero que abre la puerta con una generación, porque vos, Ángel, nombrabas a algunos recién, en todos los puestos Francia tiene algún jugador realmente importante que no fue al Mundial. Griezmann. Y en todos tiene recambio como para seguir creyendo que puede seguir compitiendo. Entonces, con el liderazgo de Mbappé y con el talento que tiene Francia, hay equipo para mucho tiempo ahí. Yo me quedo, John, con Griezmann, pero fíjense, a ver si se acuerdan de un dato que también vale la pena destacar. Y no, a lo mejor en 10 años, los que no seamos o los que sean de muy buena memoria, no lo van a recordar. El 9 de Francia no hizo un solo gol. ¿Cómo se llama? ¿Tú te acuerdas, Toño? Olivier Giroud, por supuesto. Olivier Giroud. Pero Didier Deschamps No hizo dijo un solo durante gol. todas las ruedas de prensa que a pesar de eso está aportando muchísimo al equipo. A ver, yo lo que veo de este Mundial es algo que hace muchos años Bora Milutinovic, cuando era técnico de Estados Unidos, me dijo: el día que el jugador de color, el afroamericano, el moreno, como le quieran decir, vea que hay suficiente dinero en el fútbol, ellos van a acabar dominando. Y yo creo que vimos ese gran cambio, ¿no? Porque de repente veías figuras en Camerún, en Nigeria, pero al igual no tenían el orden y la infraestructura. Hoy con la selección francesa lo ves, como el afroamericano es el que empieza a dominar también el fútbol, como dominan el básquetbol, el fútbol americano, otros deportes. Si se acuerdan, el último partido que jugó la selección de Estados Unidos contra México, ves el 11 titular y en gran mayoría eran afroamericanos. Pero eso, John, es porque son mejores atletas. Sí, son mejores porque atletas, sin es duda. a donde voy, porque Sin duda. estamos hablando de Sin fútbol, duda. pero el fútbol ya está, o sea, tienes que ser un atleta. A ver, Ahí está Cristiano Ronaldo, por ejemplo. lo que pasa no es que- tiene ese tipo de raza, pero si no eres atleta, Messi. no compites. O Messi. Y Andrés, que está en Estados Unidos, lo sabe más que nadie. El deporte americano, por ejemplo, el afroamericano, veía como un sueño más otros deportes. Hoy la MLS empieza a pagar más pago, ya hay más dinero. Entonces sí creo que a nivel mundial, también Francia es un país que ha recibido una migración de mucha gente que venía de África. Entonces sí creo que fue el mundial donde las grandes figuras del presente y de los próximos años en el fútbol van a ser de color, ¿eh? Ahora tiene Toño, Andrés, ¿tiene oportunidad de repetir Francia? O sea, la vemos esta Francia como llegó a ser España, que consiguió ser campeona de Europa en 2 ocasiones, consiguió ser campeona del mundo. ¿Ven esta Francia por ese camino? ¿Tú, Toño, la ves así? Puede ser. También veamos a la luz de lo que pasó en el 2002, que ni siquiera entra en octavos de final aquella Francia pues que conservaba la base del campeonato en casa del 98. A ver, Giroud ya no va a llegar, pero Griezmann puede llegar con 31 años, Kanté puede llegar con 31 años, Pogba 29, Varane 29, Umtiti 29, y ya ni hablemos de los más jóvenes. Teníamos en esa gráfica los 26 años de edad en promedio. Por supuesto que sí, Ángel, pero esto suele ser sencillamente difícil de pronosticar, por no decir impredecible. Piensa en Alemania también, en lo que hizo en Brasil y lo que hizo en Rusia. Y algo, Andrés, sí, algo también sí, ¿no? importante, A ver, yo nomás diría, hay que valorar la infraestructura, la manera de trabajar de los franceses, ¿no? Cómo hacen las cosas, cómo su infraestructura, su fútbol, su orden, su disciplina, que en su momento no la tuvieron. Ya sé que recuerdo en Sudáfrica cuando jugaban con México y el pleito que traían con el técnico, pero de repente tú ves una selección brasileña, una selección argentina y dices, hombre, a hombre le deben dar una pincelada a los sudamericanos. Entonces también hay que aprender que los europeos trabajan de otra manera. Lo hicieron los alemanes y ahora nos lo están representando los franceses. Creo que también hay que copiar que hay que tener orden. No hay que olvidarse que este equipo queda fuera Benzema por problemas gravísimos internos que tiene el plantel mismo, y que Francia sí ha hecho algo muy bien, y es perder la final de una Euro, porque no hay que olvidarse que este equipo venía de ser subcampeón de la Euro en casa, siendo una gran decepción haber llegado a esa final, jugarlo contra un rival que parecía accesible como Portugal y perder, y ratificar que este era el camino y que este era el proceso. Yo sí veo que tiene generación como para ser candidato a seguir compitiendo, pero es que lo mismo veíamos con Alemania 4 años atrás y miren el fracaso que terminó siendo. Es más, Alemania lo veíamos hasta un año atrás en la Copa Confederaciones y terminó siendo un gran fracaso. Es muy difícil mantenerse a ese nivel, pero yo sí creo que Francia tiene un estilo definido que favorece
potenciar sus jugadores, básicamente lo que decía Toño recién, no tener la pelota, jugar de contragolpe, la velocidad de Mbappé, no necesitas un 9 más allá de que sea una referencia para salir como fue Giroud, un conector como Griezmann, laterales que puedan subir, es decir, potencia a partir del sistema lo que tienen sus jugadores, que es la velocidad de Mbappé. Y Mbappé se va a hacer más rápido, no se va a hacer más lento en los próximos años. Ahora, si yo les pregunto a los tres, y tratando de hacer memoria con el Brasil del 70, por ejemplo, o la España campeona, y ya saben a qué me refiero, o a la Holanda que no consiguió el título en el 74, es otro fútbol, y en el 78, ¿qué sabor de boca les deja esta Francia? O sea, me refiero a la exquisitez. No deja nada. O a Italia. ¿Es a dónde voy? ¿Qué les deja a ustedes? ¿Qué te deja a ti, Andrés? No solamente Francia, me deja que este Mundial no mostró nada nuevo en la evolución del fútbol. Está muy claro que cada uno iba con su plan, aquellos que iban a jugar desde la posesión y aquellos que iban a jugar desde la reacción, como fue Francia. Y terminamos viendo un Mundial en el que no mostró absolutamente nada nuevo. No tenemos algo táctico para decir, este Mundial dejará marcado nada. Deja marcado que el pragmatismo de un equipo, como te decía recién, que sabe aprovechar cómo explotar sus virtudes sin necesidad de gustar, sino sabiendo que lo que importa es ganar, termina quedándose con la Copa del Mundo. Pero no será que recordado Francia por el equipo que juega mejor al fútbol, por un equipo que ha hecho historia tácticamente o que ha revolucionado algún aspecto del fútbol. Sí, porque decíamos, parece que Francia puede dar más y con eso le alcanzó, ¿no? No sé qué piensen todos. Yo enfocado en el tema de selección mexicana, creo que lo que fue el Mundial de Rusia, el de Sudáfrica, te quedas con esa sensación que un poquito más. Tampoco había esos super equipos, como que alguna de nuestras selecciones. Estaba Alemania, estaba España. No, pero por ejemplo en Sudáfrica. Bélgica jugó un buen fútbol, no Croacia. Sí, pero por ejemplo, Croacia el calificar, el que el equipo se creyó contra Suecia, es decir, tenías todo para poder hacer más en el Mundial, creo yo, como selección mexicana. Yo me quedo con esa sensación que el grupo puede haber hecho más, pero después de ganar sus 2 primeros partidos, no me quiero desviar de este tema, pero sí creo que es un Mundial que pueden haber hecho más nuestras selecciones. Bueno, tenemos 7 años con esa sensación, quizás, sí. Yo no 7 No, pero mundiales. no sé en Brasil, no sé si en Brasil. Yo solamente quería agregar a lo que decía Andrés, que a mí se me parece una Francia memorable, si no innovadora, por lo menos conociendo cómo se juega el fútbol ahora. Creo que tener a Mbappé ahí fue de mucho refresco para el fútbol internacional. También lo que hace Kanté, volver a un mediocampista como él, creo que valió muchísimo la pena y que a pesar de todo eso, dan un partidazo contra Argentina y a pesar de tener 34% de posesión, le ganan con 4 goles anotados la final a la selección de Croacia. A mí se me parece una Francia memorable. Bueno, pues es la Francia que ganó el campeonato del mundo y ahora estará tratando de hacer algo más en Europa, por supuesto, y en el siguiente mundial, falta un ratito. Volvemos. La vergüenza de América, porque qué bárbaro, qué mal le fue a los representantes del continente americano. Volvemos.